Hola Julio, ¿cómo estás? Está apagado tu Tu micrófono, micrófono, no te amigo. oímos. Perdón, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, bien, bien. Disculpa que para todos que no tengo activa la cámara, no sé por qué no me la está detectando, me imagino que algo hay con los drivers, pero no me deja ni activarla siquiera. No te Hola, preocupes, John. Wendy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Wendy? Wendy, bienvenida. Hola. Buenas tardes. Wendy es Muchas nuestra gracias profesora por de la... canto en Campus Chiapas. Muy, Y fíjate, Julio, esta sesión que tenemos, están pues dos campus involucrados, nuestro campus Chiapas y también Irapuato. Entonces, Salvador es profesor de taller de música allá en Irapuato. Entonces, súper Es bien. correcto. Un gusto saludarlos, un Igualmente, gusto conocerlos. Y igualmente, pues, Salvador, igualmente, Wendy. bienvenidos y es un placer tenerlos Muchas en gracias esta sesión. igualmente. Muchas gracias. posiblemente se estará también conectando la profe de nuestro taller de música, es esta Iris Jacqueline, y pues de sus alumnos. Qué bien, pues mira, ella fue mi alumna a tiempo atrás. Ya Ah, está mira, aquí, mira. Ya está aquí, qué bueno. Qué gusto. Hola, justo. Jackie. Hola, Hola. Bienvenida, Iris. Eh, hola, buenas tardes. ya se me espantó Luis, haber pensado que se metió en la sesión equivocada. Ahorita conforme vayan llegando yo creo que les voy a ir anunciando esto de, eh, por si no vieron el anuncio que les mandé a mis chicos. Y es que bueno, ahorita el que se desconectó es un alumno mío Ok. y yo creo que ni siquiera vio su correo. Pero Oye, bueno, Pensando preguntaba, que era perdón, una queja. igual Swendy o igual Iris, ya que ustedes están a cargo de los talleres ahí de sus correspondientes facultades, o cómo se podría llamar, sedes, igual no sé si quieren como compartirme un poquito sobre los tópicos que están viendo, para yo más o menos identificar pues por dónde ir o simplemente me voy con lo de mi proyecto. No sé cómo lo ven. A mí me gustaría un poquito que me explicaran ustedes qué están viendo y así pues creo que yo puedo aportar un poquito a lo que ustedes ya estén generando, ¿no? valdría la pena y creo que también, bueno, creo que todo se puede ligar. Finalmente los conceptos, en este caso, hablando por mi taller, los conceptos musicales que estamos viendo estoy seguro que se van a estar abordando en los diferentes grupos y talleres. Que bueno, en nuestro caso, en esta parte del semestre, hemos estado muy involucrados con armonía, con un poquito el entorno modal, la diferencia entre el ambiente modal y lo no modal, y cómo pues empezamos a hacer combinaciones de acordes fuera de un centro tonal definido y bueno, esto es en lo que hemos estado atorados en estas últimas semanas. Y digo atorados entre comillas porque han estado los chavos muy creativos, como que esto les abrió el panorama y de ahí pues se han dado muchas cosas muy interesantes. Súper, súper bien, perfecto, ya con eso tengo una idea de por Pero dónde partir. incluso me gustaría, bueno, también saber cómo está trabajando el otro grupo de composición para también de alguna manera que también estemos, por supuesto, ¿no? Alineados con ellos. Exacto, un poquito vinculados ahí. No, ¿eres tú, Iris, o es Wendy? Soy yo. Ok, pues platícanos. Eh, Hubo un detalle ahí con los alumnos al principio del semestre, pero bueno, ahorita ya nos ordenamos y lo que estamos viendo son un poco técnicas, justamente ahorita estamos viendo técnicas para la composición melódica. Ya vimos un poco conocimos un poco acerca de las progresiones. Mis alumnos, la gran mayoría de ellos, si no es que todos, casi no tienen conocimientos teóricos musicales. Casi todos van o en prepa o en los primeros semestres de producción musical. Entonces, abarcamos un poco conceptos, apenas estamos viendo creación de escalas mayores, menores, un poco acerca de los modos. Y en cuanto a composición, como te decía, progresiones, técnica para la creación de melodías. Y en cuanto a la cuestión lírica, estamos aprendiendo acerca de la rima, tipos de rimas,
técnicas de composición, es decir, historia, mediante historia, narrativas, etcétera, y va un poco más por ahí. Buenísimo. O sea que a lo que entiendo ya es una carrera, ¿verdad? Lo que están... Tengo a que yo sepa, sí es una carrera de producción musical la que ofrece el Tecnológico de Monterrey. Entonces, wow. Como mi taller realmente es abierto, no sigue una estructura como tal. Tengo alumnos en su mayoría o de prepa o de los primeros semestres de la carrera de producción musical. Buenísimo, Jackie, perfecto. Súper bien. Muy bien. Pues si me permite nada más también contextualizar a algunos de mis chicos que han llegado, pues como podrán darse cuenta y como les puse ahí en el tablero donde estamos trabajando, hoy tenemos invitados especiales, tenemos pues más que una clase regular, algo más potenciado, algo muy interesante porque tenemos al maestro Julio Flores que nos va a compartir de su experiencia musical, de su obra. Tenemos a la maestra Iris Jacqueline que está dando la clase de composición. Es el otro grupo que también está en oferta nacional. Y tenemos otros invitados que de alguna manera también nos están apoyando en la coordinación de estas clases y de los chicos. Suendi, que está por aquí apoyándonos también. Jonathan, que también está pues que fue quien me invitó y quien fue el vínculo, ¿no? en todo esto, a quien le agradezco muchísimo pues que haya tomado en cuenta a nuestros dos grupos para formar esta experiencia que me parece muy nutritiva para todos. Ojalá no sea la última, ojalá que podamos seguir haciendo cosas en colaboración, pues porque creo que es una manera de enriquecernos todos y de aprender todavía más de lo que de alguna manera pues hemos estado haciendo y los alcances que hemos tenido. Así que muchas si gracias, le doy la palabra a Jonathan. Ajá, cuéntame, Jonathan. Sí, pues muchas gracias y bienvenidos todos los chavos que están aquí. Esperemos que, bueno, me imagino más bien que vamos a estar recibiendo todavía durante el transcurso de la sesión algunos invitados, porque pues entre las diferencias horarias de los campus y las actividades que hay en línea, luego llega a ser complicado, ¿no? Podernos acomodar. Pero muchas gracias a todos por estar acá, principalmente gracias Julio por la disposición, la apertura y pues todo la amplitud que le va a poder dar a estos talleres, ¿no? Todo el enriquecimiento que se generaría. Muchas gracias a los profes también por tener esta iniciativa y esta apertura de poder vincular los talleres y las actividades. Yo también pienso que es algo muy padre esto pues de las posibilidades, de lo bueno que nos ha traído la pandemia, ¿no? El poder tener estas actividades vinculadas a tanta distancia y tan fácilmente. Entonces, pues Julio, muchas gracias. Los voy a dejar contigo, chicos. Les presento a Julio Flores. Él es guitarrista, arreglista, compositor y educador también. Es nativo de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, acá en Chiapas. Entonces se nos acercó para platicarnos que tenía él unos estudios por parte de maestría de PECDA y con esta beca que estaba otorgando PECDA requería pues de tener estos acercamientos, ¿no? hacia escuelas, hacia cursos, hacia pues de más actividades que él pudiera proyectar la idea que tiene. Entonces ahí fue donde se generó el vínculo y quisimos pues tener esta colaboración, ¿no? Esta actividad en conjunto para que pues todos podamos pues ser partícipes de ello. Entonces Julio, te dejo a ti el micrófono. Muchas gracias a todos. Gracias, Jonathan. Pues sí, antes que nada, pues buenas tardes. Ya nos saludamos todos. Y al igual que Chava, yo también necesito agradecer a Jonathan porque pues él fue el vínculo que tuve para realizar esta actividad que vamos a hacer y espero que la disfruten tanto como yo. Entonces, bueno, pues ya habrá tiempo luego de presentarnos más. Ahora, por lo pronto, pues me gustaría ir al objetivo, ¿no? Antes que nada, les cuento un poquito acerca de qué es mi proyecto, ¿verdad? Para que más o menos tengan ahí una idea, bueno, de qué se trata, ¿no? Y cómo es que lo estoy tratando de vincular con lo que hacen. Yo comencé el proyecto que se titula Música Tradicional Chiapaneca para guitarra solista.
Y es un proyecto ya de años, literalmente, ¿no? Yo comencé con la idea, pues, que me remontó el hecho de observar un poco hacia mi formación, ¿no? Y no tanto mi formación musical, sino tal vez, o sí a mi formación musical, pero de alguna manera inconsciente. Es decir, cuando yo era pequeñito, y como bien lo dijo Jonathan, pues yo soy de San Cristóbal, es decir, pues bueno, en general en todo el estado de Chiapas, pues la marimba para nosotros es un instrumento ícono, ¿no? Podríamos decir que es el instrumento representativo, ¿no? Entonces, en mi niñez, pues por supuesto yo en la primaria o simplemente en el parque escuchaba siempre la marimba. Jamás me llamó la atención como para acercarme a tocarla, ¿no? De hecho, yo ya comencé ya en la adolescencia con esto de la música, pero de alguna manera, pues eso hizo que después de que yo pasara por todo el proceso de estudiar mi carrera y de pronto regresar a Chiapas, pues como que me hizo regresar hacia la música tradicional, ¿no? Yo estudié la licenciatura en jazz, que obviamente es otra cultura, pero de pronto, pues al regresar a Chiapas, como que me llamó la atención el hecho de nuestros estándares, ¿no? Como le llamaríamos dentro del argot del jazz, pues el hecho de nuestra música. Dije, bueno, a ver qué onda con nuestra música. Y así nació un poco, ¿no? Como con la inquietud de ver que, pues, hay mucho trabajo hecho y por hacer todavía en cuestión de la música para marimba, pero no hay mucho en cuestión, o no hay casi nada, prácticamente nada en cuestión de la música tradicional o música chiapaneca hecha para las 6 cuerdas, ¿no? Para la guitarra. Entonces así comenzó todo, ¿no? Básicamente, ¿no? Además de, pues, un poco entender también ¿cómo se podría decir? Pues el poder capital que tiene la música, ¿no? O sea, sabemos que literalmente no hay gente que no le guste la música, ¿no? Yo recuerdo siempre en los exámenes de admisión que pregunto, ¿por qué quieres estudiar música? Y todos me dicen que porque les gusta. Y les digo que a veces eso no es un fundamento como demasiado sólido como para estudiar una carrera de música, porque literalmente yo no conozco una persona que no le gusta la música, ¿no? Les gustará, desgraciadamente, hoy, pues el reggaetón o la banda y lo que sea, pero les gusta, ¿verdad? No importa el estrato social, no importa la raza, a todos nos gusta la música. Entonces, tiene esa función, ¿no? La música, sobre todo la música tradicional, tiene esa función de como llevar el legado capital de nuestra cultura o de nuestro patrimonio cultural, ¿no? En este caso, pues musical, ¿no? Tiene la función capital, pues también de prácticamente estar en cada uno de los aconteceres que pasan en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, en tiempos pasados, pues tenía la cuestión de vincular, no sé, tal vez los procesos de la tierra con la música, es decir, en la época cuando sí era el tiempo de la cosecha, pues entraba en una cuestión ahí musical, quizá en los cambios de mando, ¿no? Como lo que todavía suele pasar en algunas comunidades aquí en Chiapas, quizás en muchas procesiones, sobre todo en procesiones religiosas, hasta el día de hoy vemos eso, ¿no? Que la música tiene una función capital fuertísima, ¿no? Entonces prácticamente está presente en cualquier acontecer social, ¿no? Y tiene la función pues como de vincular el pasado con nuestro presente y podríamos decir que hasta con el futuro, ¿no? Porque pues de alguna manera estas semillas musicales en nuestro caso, pues es un poco pues como la función de seguirlo desarrollando, ¿verdad? Dicen por ahí que la música tradicional no es cierto que hay que mantenerla como una artesanía ahí que no se debe de mover porque se va a echar a perder. No, yo considero que sí, ¿no? Hay que seguirla desarrollando, siempre manteniendo pues como la semillita, ¿no? O sea, por supuesto que eso sí, ¿no? Mantenemos la semilla y simplemente como un árbol pues va dando ramas y se va distribuyendo por acá y por allá, ¿no? Entonces, básicamente así comenzó este proyecto. El trabajo ha sido de muchos años. Comencé haciendo transcripción del material porque en muchos casos pues no había partitura. Entonces me iba con los marimbistas y empezaba a transcribir lo que ellos tocaban, la pieza que me gustaba. Después comencé con la cuestión de hacer los arreglos, que ahí pues yo creo que es donde nos vamos a detener un poquito más porque podemos hablar pues un poco del proceso creativo, de lo que ustedes están viendo, ¿no? Quizá técnicas de composición, de arreglo, de orquestación, de instrumentación, en fin, ¿no? Y bueno, y después vino el trabajo pues etnomusical, ¿no? Al que también me di la tarea de investigar un poco más a fondo ahí de, bueno, ¿qué onda con esta música? Que a veces, pues, conocemos el tema, o al menos los que somos de Chiapas, pero en muchas ocasiones pues, no sabemos quién es el compositor o en qué año se generó, para quién fue compuesta, en fin, ¿no?
Y el último proceso, pues obviamente fue la cuestión del montaje de las obras, grabar el proyecto y pues lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que es la difusión de este patrimonio musical chiapaneco. Me gustaría irles explicando, yo creo que como vamos a dejar espacio para interactuar, ¿verdad? Aquí realmente pues me interesa mucho las preguntas que ustedes me hagan y todo lo que podamos pues compartir en cuestión del proceso creativo. Lo que voy a hacer es pues simplemente yo creo que tocar una o dos piezas, explicar brevemente, porque si no me llevaría pues todo el tiempo en una sola pieza. Y en base a eso, pues ya vamos vinculando, ¿no? Con las dudas que ustedes tengan, con lo que puedan aportar y obviamente, pues de alguna manera con las sugerencias, porque siento yo que toda esta cuestión en la música es, a mi manera de ver, pues nada es prescriptivo, ¿verdad? Todo es simplemente sugerencias orientativas, ¿no? Si uno se quiere a la izquierda y yo les dije a la derecha, pues adelante, ¿no? Pero de alguna manera creo que sí hay que hacerle caso a nuestros antecesores, ¿no? Que de alguna manera siento yo que es lo que de alguna manera todos hacemos, ¿no? Vamos aprendiendo de lo que otros ya hicieron y de alguna manera lo vamos desarrollando y poco a poco pues vamos construyendo nuestro propio andar, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a comenzar con una pieza que es el Danzón Esperanza, ¿ok? Esta pieza fue compuesta por Jorge Zúñiga Bermúdez, él fue un compositor, un marimbista teopisquense, y curiosamente, pues después de realizar ese trabajo de investigación que les decía, pues resulta que somos parientes, ¿no? Él era mi tío por Bermúdez, y bueno, ya saben, todo Chiapas es muy chiquito, aún que ya va creciendo, pero bueno, eso lo supe por su hermano, que su hermano aún está en vida. Jorge Elpidio Zúñiga Bermúdez compuso este tema, Esperanza, y fue muy curioso porque él se lo compuso a la que en ese tiempo, estamos hablando de 1945 aproximadamente, pues a la que era en ese tiempo su novia, ¿no? Y era la señorita Esperanza Cebadúa Ruiz. Y cuentan, que también es algo bien curioso porque desgraciadamente hoy día pues ya se ha acabado bastante esa tradición de las serenatas, ¿no? Entonces, esta pieza fue estrenada en una serenata que él mismo pues le llevó con la marimba teopisquense a la que en ese tiempo era su novia, ¿no? La señorita Esperanza. Y bueno, pues así comienza este trabajo. La obra es bastante sencilla. Aquí sí puedo hablar un poquito más musicalmente porque sé que entendemos, hablamos el mismo lenguaje. Realmente, pues la música tradicional básicamente ha sido el proceso, o sea, de aprendizaje o de educación, pues de viva voz, ¿no? Es decir, raramente los músicos tradicionales habían tenido como el acceso a acudir a una academia, a saber, pues, de lo que nosotros ya tenemos mucho alcance, ¿no? Es decir, desde que ya hay una escuela, por ejemplo, aquí hablando de Chiapas, o el simple hecho de que ya la información está pues globalizada, ¿no? Está en internet y quieres saber de cualquier tópico, bueno, ¿no? Pero en estos años, pues obviamente no existía nada de eso, ¿no? De hecho, el proceso de las marimbas orquestas también es bien interesante conocerlo un poco porque nació del hecho de los pocos marimbistas que pudieron emigrar a Estados Unidos y trajeron un poco esa escuela, ¿no? De las big bands, ¿no? Del 1920, 1930, y ellos comenzaron a hacer esta adaptación a lo que es la marimba orquesta. Así fue como comenzó la cuestión de la marimba orquesta, porque originalmente la marimba está hecha para 7 músicos, ¿no? La marimba, que le llaman la grande, y el tiple. Y a partir de ahí fue donde comenzó todo esto, y con los estudios que se han hecho ya como un poquito más a fondo musicalmente, se ven muchas formas, no sé, de armonización que utilizan los saxofones, que utilizan las trompetas, algunas formas de improvisación, ¿no? Mucho con esa cuestión de relación referencial a la melodía, ¿no? Todas esas cuestiones se fueron de alguna manera pues germinando en Chiapas gracias a esos maestros que estuvieron en Estados Unidos, trabajaron con big bands y vinieron para acá. Bueno, entonces, esta pieza les digo que es muy básica, o sea, realmente es papá y mamá, prácticamente la pieza está en menor, está en mi menor, y prácticamente la primera parte es en mi menor y el quinto grado, sí, 7, ¿no? Entonces, yo lo que trabajé ahí, pues se los voy a ir explicando después de que la escuchen y vamos haciendo ahí, generando preguntas, por favor, ¿eh? No se queden con la duda. Si los puedo ayudar con todo gusto y si no me la sé, pues
A ver qué invento o me quedará de tarea. Ok, bueno, pues voy a comenzar con esto. Esto es, se llama Esperanza y es el arreglo para guitarra solista. Déjeme decirle pues esta es una idea mía, ¿no? A partir del arreglo. Para mí el arreglo es como también de bastante cuidado en el aspecto de no confundir la simple adaptación o el simple, como le llamamos vulgarmente, pues el refrito, ¿no? Y ya eso, decir que es un arreglo, ¿no? Yo pienso que el arreglo va más allá, yo siento que el arreglo, pues para mí es una composición sobre un tema dado, ¿no? O sea, ya tenemos la melodía, ya tenemos el pretexto, y de ahí pues hay que desarrollar todo un sinfín de cosas, ¿no? Porque si no, pues simplemente se queda, pues como lo que hace años llamábamos del jazz mexicano, que a veces simplemente por el hecho de swingar Cielito Lindo, pues ya decían que era jazz mexicano, ¿no? Y creo que va más allá esta cuestión del arreglo, ¿no? Bueno, pues vámonos pues con Esperanza.
Muchas gracias, muchas gracias. Pues, entonces, ¿qué pasa con esta pieza, no? Pues, fue bastante interesante porque, pues, yo nunca había trabajado con el danzón. Entonces, para mí, pues, lo primero fue como acercarme un poquito a él y saber un poco de sus características, ¿no? Siempre creo que, ya sea en la composición o en el arreglo, pues, mínimo debemos de saber las características básicas, ¿no? Es decir, como el fraseo, las progresiones más fundamentales, si tienen claves, si tienen alguna cuestión rítmica ahí elemental, si tienen alguna instrumentación elemental, ¿no? Entonces, en este caso del danzón, yo en esta arreglo lo hice hace aproximadamente 4 o 5 años. Estaba por acá un flautista, Benítez, Ricardo Benítez, y entonces, pues él, siendo de Cuba, qué mejor, ¿verdad? Preguntarle acerca del danzón, y ya fue el que me explicó que si el danzón usualmente trabaja la clave 3-2, y es de donde se embona, digamos, esta cuestión del cinquillo cubano, ¿no? La clave, ¿no? Can, 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 que es de donde se basa toda la cuestión melódica y armónica, en la cuestión de los acentos, ¿no? Entonces, empecé con eso y lo que hice simplemente, les comentaba que la armonía es bastante sencilla, ¿no? Era papá y mamá, ¿no? Un acorde menor y su quinto grado. Entonces, yo lo que trabajé hay mucho para generar una línea melódica, pues fue simplemente trabajar con los famosos slash chords, ¿no? Es decir, o en otras palabras, si estamos aquí músicos clásicos, pues sería la cuestión de las inversiones, ¿verdad? Utilizar los acordes en inversiones y entonces obviamente eso me permite ir generando algo bien curioso, que es un contrapunto, ¿no? Aunque quizás no pase por nuestra mente así de volada, pero realmente es un contrapunto, ¿no? El pensar en crear una línea melódica en la parte del bajo, ¿no? Pobre los bajistas, y Iris lo sabe bien, a veces simplemente le ponemos ahí el cifrado y hay que Dios los bendiga, ¿verdad? ¿Por qué? Si realmente deberíamos de pensar en el bajista como un instrumento que puede hacer una línea contrapuntística, pero maravillosa, ¿no? Entonces, esa fue la idea, ¿verdad? De trabajar ahí con la línea melódica, de pensar en una cuestión que fuera siendo una línea contrapuntística y fue muy curioso porque manejé algo que pues ustedes lo tienen ahí bien claro, que es simplemente el yuxtaponer pues las 3 modalidades menores, ¿no? Es decir, la menor natural, pero obviamente encaja súper bien con la menor melódica y con la menor armónica, ¿verdad? Entonces, básicamente, el bajo se fue moviendo con esas voces y también las líneas que iban haciendo la armonía, ¿verdad? La melodía estaba completamente, digámoslo así, diatónico en la tonalidad de mi menor, pero la armonía y las líneas del bajo, pues, fue lo que me permitió ir moviendo y de alguna manera creo yo que generó bastante interés en la cuestión armónica, ¿verdad? En la parte que se va a mayor, pues antes de eso hay una parte que realmente no es parte de la obra, ¿no? Yo pienso que también una parte interesante o que ayuda mucho a la cuestión de hacer un arreglo o una composición es no simplemente pensar pues, como en el estándar así de tema y nos vamos, ¿no? Sino simplemente pues pensar en una introducción, como lo hice en este caso, ¿no? Una introducción, la parte A, ¿ok? Y después algo que en música clásica le llaman interludio, ¿no? Que es como el puente de ir para acá, que vincula hacia otro lugar, ¿no? Entonces, yo fue lo que hice, ¿no? Fue simplemente desarrollar todo un interludio que obviamente no es parte de la obra original, ¿no? Digamos que ahí entra aún más la cuestión creativa porque ya se trata de hacer algo de nosotros que proponemos, ¿no? Y empecé a trabajar en esa parte. Esa parte yo aproveché justamente para contrastar. Les repito, todo esto es simplemente sugerencias, ¿verdad? No quiere decir que a fuerza se tiene que hacer. Es decir, yo me pude seguir con el formato de papá y mamá, ¿verdad? Pude haber seguido primer grado, quinto grado, solo orden mayor y seguro hubiera salido algo muy bonito. Pero más bien quise hacer algo contrastante, ¿no?
si la parte A era básicamente pues una progresión muy, muy sencilla, ¿no? Pues en la parte del interludio, pues fue donde yo me permití pues como generar un contraste en básicamente todos los aspectos, ¿no? O sea, la cuestión armónica ahí está bastante interesante porque manejé pues dos conceptos que tal vez los tengan ahí claros, que es la cuestión de la armonía paralela, ¿no? Que no es tan difícil el concepto, ¿verdad? Es simplemente el hecho de mover un voicing exactamente idéntico hacia otro lado. Obviamente esto nos va a generar ahí la cuestión de lo que decía bien Salvador, ¿no? De salirse de la cuestión tonal, ¿no? Nos permite salir ahí, de alguna manera hacer algún tipo de modulación directa y vincularnos hacia otros ejes gravitatorios, ¿no? Entonces trabajé mucho con eso, trabajé mucho con la cuestión del pandiatonismo, que también es un término que se oye así un poco rebuscado, pero realmente es la cuestión de trabajar la tonalidad, pero ya no estructurada como siempre o usualmente lo hacemos, ¿no? Que es pues como por tercera, ¿no? Sino el pandiatonismo de alguna manera expande todos esos espectros y básicamente la construcción se vuelve muy libre. O sea, podemos construir desde segundas, hacer clusters o hacer una armonía muy disonante con séptimas y con segundas o algo más, digamos, armónico con sextas y terceras, ¿no? Y básicamente, ¿por qué es tan interesante? Porque rompe con la cuestión de la progresión. Si se dan cuenta, pues la cuestión de la armonía funcional o la cuestión de la tonalidad siempre nos lleva por progresiones, ¿verdad? O sea, escuchamos siempre, el primer grado, que se va al cuarto, y se va al quinto, y regresa al primero. Y en la cuestión del pandiatonismo, no, hace como una especie de armonía estática, ¿no? Que entonces eso lo hace súper interesante. Ahí podemos trabajar. Yo no lo hice, pero por supuesto es un súper buen lugar para trabajar la cuestión de los pedales, de los ostinatos y toda esa cuestión, ¿no? Que genera bastante interés y pues sobre todo para los bajistas sería interesante quedarse en una nota pegada ahí mientras los demás, pues, o la armonía se va moviendo, ¿no? Bueno, eso fue el interludio. Después en la parte B, pues simplemente se pasa a mayor y ahí lo único que trabajé, pues trabajé mucho con los famosos dominantes secundarios, ¿verdad? Entonces, eso también va generando de alguna manera pues bastante interés en la armonía. No se aleja tanto de la tonalidad porque simplemente son los dominantes de los grados que forman pues la tonalidad en la que estemos, en este caso mi mayor, pero le da nos da muchísimas herramientas, ¿no? Es decir, el simple hecho de estar en mi, ¿no? Y pues si me voy a ir yo qué sé, me voy a ir al segundo grado, fa sostenido, el hecho de hacer un fa disminuido o podemos agarrar cualquiera de las tónicas, la bemol disminuido, pues ya me genera una gama de herramientas que pues para nosotros como creadores, wow, es como tener una paleta para un pintor y en vez de tener el lienzo blanco, pues de repente tiene un moradito y un rojo y un azul. Entonces, simplemente pintar, ¿no? Ahí como colorear eso un poquito, ¿no? Seguimos estando en el lienzo que es blanco, pero de alguna manera lo demás nos permite colorear, ¿no? Y enriquecer pues la obra, ¿no? Otra cosa que también a mí en lo particular creo que es bastante interesante y tiene que ver más con la cuestión de la orquestación. Obviamente aquí pues es un solo instrumento, pero no tiene por qué no pensar o no debemos dejar de pensar en la orquestación. Es el hecho de justamente pensar en la cuestión tímbrica, ¿no? A veces creemos que arreglar o componer es simplemente ponle a todas las notas y ay, que Dios los bendiga, ¿no? Eso enriquece mucho, ¿no? Es decir, si en mi caso, que solo era una guitarra, pues el hecho de pensar bueno, en vez de tocar la melodía que ya la he tocado, digamos, de alguna manera con los dedos, con las uñas, de pronto pensar en la melodía que suene con armónicos, no sé si la escucharon por ahí, ¿no? De hecho, primero estuvo bien interesante porque la melodía se la pasé al bajo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, pobres bajistas, siempre no les dan chamba, nada más les dan las tónicas y cuando el bajista tiene una función primordial, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo pensé como bajista y dije, a ver, que la melodía le haga el bajo, ¿no? Entonces la fue haciendo y entonces ahora la armonía simplemente fue haciendo como una especie de campanas, ¿verdad? Con los armónicos, tin, 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 acá, pero la melodía realmente la llevaba el bajo. Después simplemente invertí los papeles, ¿verdad? La melodía se fue para arriba y ahí ya otra vez el bajista regresa a su lugar y todo el rollo y la armonía vuelve a su lugar, ¿no? Pero cuántas cuestiones ahí tímbricas involucradas, ¿no? Armónicos, ¿no? Glisados, mordentes,
bueno, en la guitarra o en los instrumentos de cuerda le llamamos punticello, ¿no? O sultasto, que también hace que se oiga, pues no sé, más piqui, más agudo, más brillante o más oscuro, ¿verdad? Entonces esas cosas también como vale la pena pensarlo, ¿no? En el grupo que tengamos, ¿no? Si tenemos, pues no sé, teclado, batería, bajo y guitarra, pues como pensar en eso, ¿verdad? De que no siempre el bajista, pues, ahí como quieras, ¿no? Igual simplemente el hecho de ponerle un estacato, una marca ahí, un glissado, un mordente, un trino, le enriquece muchísimo, ¿no? Pensar en que sus líneas no siempre tienen que ser de una nota, ¿verdad? Si el bajista también es un instrumento armónico, ¿no? Entonces se va a dar unas grandes divertidas y al menos pensamos en que haga, pues, intervalos armónicos, ¿no? O sea, de a 2 notitas, ya con eso, cambia un montón la percepción en el resultado de la música, ¿no? Y bueno, luego me pico, perdón, si me estoy tardando demasiado, ¿no? Ustedes me dicen, ¿no? Y ya para concluir esta pieza, pues simplemente también pensé en una coda, ¿no? Creo que yo también que es bien importante, pues, pues como cerrar con broche de oro, ¿no? O sea, ya que hicimos un buen trabajo en el desarrollo, en los solos y todo el rollo, y siempre al final lo dejamos así como para, ay, ¿qué hacemos? Pues ya, 1, 2, 3, 4, sale, se acabó. Y yo creo que también vale la pena, pues, como pensar en una coda, ¿no? Una parte que sea como extra a la obra, que no tiene que ser algo completamente nuevo, no pueden agarrar una semillita de lo ya hecho previamente y simplemente desarrollarla ahí, ¿no? Que puede ser muy fácil, desde cambiar de tonalidad, desde un simple cambio de compás, un simple cambio de textura, ¿no? Sería interesante también hablar de la textura, ¿no? O sea, de que si de repente iban todo el grupo, pues de repente en la coda se queda simplemente el piano. Eso ya es un cambio de textura, ¿no? ¿Ok? O cambiar, pensar en un cambio pues de ritmo. Hay muchísimas ahí herramientas como para pensar y desarrollar cosas, pues muy fáciles, ¿no? Muy fáciles, pero que realmente el resultado que nos puede generar es bastante interesante. Yo creo que es todo esto que les dije ahorita, muy bien lo podrían involucrar en sus talleres, ¿no? Porque no necesitamos ni ser ni virtuosos, ni súper aquí los mejores teóricos del mundo para como tener esas pequeñas herramientas, ¿no? Bueno, pues por favor, si tienen alguna duda o algo, pues lo vamos aquí desarrollando. Algo que se me olvidaba también, perdón, Chava, algo que se me olvidaba también, muy interesante, es el hecho de siempre escribir nuestros trabajos. Yo sé que a veces da un poco de pereza, ¿no? Sobre todo cuando es así muy informal, pues simplemente le decimos al pianista, tú tócale así, mira, chuntata, chuntata, y tú nada más tun, 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 y ya, ¿no? Y creo que sí es bastante interesante escribirlo, porque de alguna manera a nosotros, bueno, si es nuestro caso ser el arreglista o el compositor, pues nos da como, no sé, de alguna manera es como haciendo la analogía, sería como sumar al aire o sumar escribiendo, ¿no? O sea, tenemos como mayor referencia si escribimos todo. Entonces creo que también eso es bastante importante, aunque sea un poquito más laborioso, lo sé, pero el resultado es bastante bueno, nos permite despegar a partir de... Perdón, Chava, ahora sí. No, para nada, que muy interesante y quiero resaltar pues lo que se puede hacer con una guitarra. A veces creo que subestimamos un instrumento de 6 cuerdas, porque bueno, puedes pensar en el piano o en toda una orquesta como algo grandísimo, ¿no? Pero es impresionante lo que se puede hacer con 6 cuerdas y toda la gama tímbrica, armónica que te posibilita esto. Y en ello, pues, y quisiera, no sé, preguntarte y que nos platicaras o nos recomendaras, en el caso de hacer un trabajo de reducción o de arreglo, ¿cuál sería como un proceso que podrías tú sugerir para no quedarle debiendo nada a una pieza? ¿No? En el sentido de que hay que involucrar arreglo, armonía, todos los dibujos melódicos, o al menos los más importantes. No sé, si nos puedas platicar brevemente, o no sé, algún proceso que consideres, o algunos consejos que nos puedas dar en este sentido en un trabajo de reducción o de arreglo. Buenísimo, Chava, muy buena pregunta. Eso es bastante complicado porque es cierto, ¿no? Cuando tenemos un trabajo, ya no digamos orquestal, ¿no? Que esto era mucho más complejo cuando hablamos alrededor de 50 instrumentos o más.
digamos, simplemente de un octeto, ¿no? Algo así, donde ya está la parte del piano, bueno, toda la sección rítmica, ¿ok? Y además están simplemente 4 metales. Ya desde ahí dices, ching, ahora, ¿cómo hago esto para plasmarlo en un solo instrumento? Es cierto, es una excelente pregunta porque pues yo también me topé con ese trabajo, ¿no? Esa disyuntiva de, bueno, ¿qué debo de permanecer o de dejar? Y qué puedo de alguna manera pues sustituir o simplemente dejarlo fuera, ¿no? Bueno, obviamente yo siento que lo más importante, por supuesto, al menos para mí en la cuestión de un arreglo, siempre va a ser la melodía. ¿Por qué? Porque es el sonsonete que de alguna manera todos conocemos, ¿verdad? O sea, ¿quién no conoce Cielito Lindo, ¿verdad? Pero igual y si le preguntas, ¿y qué armonía es? Pues igual y no es músico y no sabe que es un simple primero quinto, pero seguro te la canta, ¿no? ¿Ok? Entonces la melodía es, sin lugar a dudas, lo que jamás podemos dejar fuera, ¿no? Por supuesto. Y también yo siento que es de lo que menos deberíamos de toquetear, ¿no? Porque también si nos ponemos a endulzarla demasiado, ornamentarla demasiado, pues yo creo que pierde justamente la esencia de la pieza, ¿no? Yo en lo personal creo que es de lo que más respeto la melodía, ¿no? Muevo todo lo demás, pero la melodía, sí, o sea, sí me permito moverla, pero en lo menos posible, ¿no? La otra cuestión que deberíamos de conservar, siento yo, es si tiene melodías contrapuntísticas, ¿no? Porque a veces la cuestión contrapuntística, algo tan simple como, no sé, se me ocurre ahorita pensar en algo súper conocido que todo el mundo seguro sabe, no sé, Billie Jean, ¿no? Ok, la melodía todos la tenemos, pero también seguro todos tenemos el pan, pan, pa, ca. Entonces, por supuesto, eso no lo podemos dejar fuera, ¿verdad? Porque es una línea que también es parte de, ¿no? Creo que podríamos decir que es casi tan importante como la misma melodía, ¿no? Entonces, yo considero que las partes contrapuntísticas, que son también de bastante realce, no las podemos dejar fuera, ¿no? La tercera es si el bajo realmente tiene vida, es decir, si no le dejaron al pobrecito nada más toca tónicas, hay que conservarlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver qué línea sí se me hace súper interesante en algo, eh, bueno, no sé, ahorita, no sé, por ejemplo, el famoso Footprints, ¿no? Hablando del jazz, ¿no? Pues es un ostinato que, híjoles, como que si lo sacamos de ahí, pues quizá pues pierda bastante sentido esa pieza, ¿no? Que es algo muy, muy sencillo, pero es parte, ¿no? Del lenguaje de esa pieza, ¿no? Si no tiene vida el bajo, pues por supuesto que sí podemos prescindir de ella, ¿no? Y la siguiente es la cuestión armónica. Yo considero que en mi caso no es tan indispensable porque justamente ahí está lo bonito del arreglo, en que podemos rearmonizar, ¿no? Entonces, no me interesa si la pieza originalmente tenía 3 acordes. Más bien, qué chido, porque entonces me permite a mí, ¿no? Hacer 1000 cosas. Por supuesto, si es el caso contrario, ¿no? Si la pieza tiene una armonía bien bonita, pues también creo yo que vale la pena conservarla, ¿verdad? Y ya para qué me meto a rearmonizarla si el trabajo ya está, pero, pues excelente, ¿no? Entonces ya no lo tocaría, ¿no? Y lo último sería quizá, pues, la cuestión rítmica, ¿no? Es decir, si tiene alguna cuestión interesante rítmicamente, porque hay piezas que tienen cosas rítmicas muy interesantes, ¿no? En el caso del danzón, pues la clave, ¿no? Conservar esa cuestión de la clave, ¿no? No sé si trabajáramos, por ejemplo, algo hablando del jazz, por ejemplo, si trabajamos una pieza como Take Five, ¿no? Que pues el 5 está ahí implícito, pues esa clave, pues también como conservarla, ¿no? No desbaratarla tanto, ¿no? Y si no tiene nada rítmico importante, pues quizás ahí nos da oportunidad para trabajar con ese elemento, ¿no? Es decir, de alguna manera como que lo que yo pienso que es bien importante es lo que ya nos brindaron los compositores, tomarlo, ¿no? Me lo quedo. Y lo que nos permiten como moldearlo, que no es tan imprescindible, pues aprovechar de ello para justamente que entre nuestra creatividad y justamente hacer nuestra versión, que también eso es, pues de alguna manera lo interesante en esta cuestión, ¿no? No simplemente, pues, copy-paste y ya, ¿no? Espero que haya resuelto un poco las dudas ahí, Salvador. Tenemos una preguntita también en el chat
por parte de Jimena Giovanna Vargas, quien pregunta, ¿qué consejo nos darías para hacer una línea de bajo contrapuntística? Claro que sí, muy buena pregunta también. Bueno, la primera cuestión sería, pues, justamente conocer el contrapunto, al menos en la forma básica, ¿no? Yo, la verdad, digo, el contrapunto es todo un tema y, pues, es bastante complejo si lo llevamos ortodoxamente, pero digamos que lo vamos a llevar a nuestros fines, ¿no? Nosotros simplemente queremos hacer una línea contrapuntística en una pieza de pop o lo que sea, ¿no? Entonces, simplemente saber que el contrapunto, si lo hacemos en primera especie, pues estamos uno contra uno, ¿no? Es decir, si la melodía va haciendo puras negras o puros cuartos, pues mi línea de bajo puede ir haciendo justamente también puros cuartos, ¿no? O si nos vamos a la segunda especie, pues quizá la línea de bajo puede hacer el doble de lo que hace la melodía. Es decir, si la melodía hace puros cuartos, puras negras, pues mi línea de bajo puede hacer corcheas, ¿no? O cosas así, ¿no? Y en fin, simplemente con esas dos especies de contrapunto, pues ya nos dicta algo, ¿no? La siguiente es, puedes hacer una cuestión, si lo permite la melodía, una cuestión canónica, que es como de lo bastante recurrido en las líneas de bajo. ¿Qué quiere decir esa cuestión canónica? Pues una cuestión que repita muchas veces algún fragmento de la melodía, ¿no? Ese fragmento puede ser melódico o puede ser rítmico. Es decir, no sé, por ejemplo, se me ocurre ahorita, no sé si conocen Las hojas muertas, ¿no? Que la melodía es tararata, y luego se queda un espacio de 4 tiempos. Ese lugar está perfecto para que el bajo justamente haga una cuestión contrapuntística, ¿no? Podría ser la mismísima melodía, ¿ok? O simplemente el ritmo que hizo la melodía, ¿va? Parararán, pim, pum, tum, tum, tarararín, tic, tic, tum, pum, pum, etcétera, ¿no? Es una forma muy, muy, muy sencilla que casi tienes asegurado ahí el éxito de que va a sonar bien, por supuesto, ¿no? Y ahora en cuestión, pues, de qué notas tocar, ¿no? Así, ay, bueno, pero qué notas, con qué notas hago ese contrapunto o esa cuestión de imitación. Muy sencillo, tienes de dos que también te van a dar resultado asegurado. La primera, pues obviamente sería tocar notas del arpegio, que usualmente pues es lo que un bajista hace, ir sobre el arpegio. Lo siguiente sería pues usar las notas de la escala en turno, o más bien las notas, relación acorde-escala, pues, ¿no? Las notas que le correspondan en ese momento al acorde en el que estés, la función que tenga. Y pues por supuesto que si quieres ir un paso adelante, podrías hacer cuestiones, digamos, que tengan notas fuera de la tonalidad, como simples ornamentos, para no profundizar más, simplemente verlo como simples ornamentos, ¿no? Como apoyaturas, como achacaturas, como, no sé, mordentes, etcétera, cositas de ese tipo, ¿no? Espero que quede la idea ahí bien. De nada, Jimena. Por aquí otra pregunta de Alfredo Pérez. Dice, él pregunta, ¿cómo se desarrolla el ritmo de la canción? No sé si te refieres, Alfredo, de la canción que acaba de tocar el maestro o en general. En general, dice Alfredo, ¿cómo se desarrolla el ritmo de una canción? ¿Qué nos puedes decir, maestro? Ok, bueno, la pregunta es bastante ambigua porque no sé exactamente si se refiere al ritmo que luego confundimos, ¿no? El ritmo con el estilo, ¿no? Es ritmo de bolero, es ritmo de cha-cha-cha, o es ritmo yo qué sé, de reggaetón, ¿ok? O más bien al desarrollo rítmico que puede haber entre una pieza, ¿no? En lo particular, voy a ver si lo, si lo interpreto bien. En lo particular, pienso que el ritmo es un elemento que mucho dejamos de poner atención en ello, ¿no? Es decir, el ritmo, creo que siempre nos enfocamos en lo melódico, armónico, y el ritmo, pues ahí lo que caiga, ¿no? Ahí lo dejamos casi, casi a que embone, ¿no? Cuando realmente el ritmo es lo que hace prácticamente que algo tenga vida o no. Siempre les digo a mis alumnos en improvisación que una simple penta, si la toco así, pues toda media
rítmicamente no tan precisa, no con tanta idea, no va a sonar nada interesante, ¿no? Pero miren, curiosamente aquí tengo un metrónomo, ¿no? Les voy a poner el ejemplo, ¿no? Si escuchan ahí el metrónomo, ¿verdad? No sé, supongamos que yo me pongo, voy a tocar nada más notas al azar, ¿no? Y simplemente hago algo como así. 3, 4, tan, cha, chan, 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 cha, cha, chan, chan, cha, cha, chan, 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 chan. ¿Me dijo algo? Creo que hasta como improvisación sí está fea, ¿verdad? Posiblemente las notas eran la penta, o sea, las notas estaban precisas, estaban en relación del acorde, no hubo disonancia, ¿no? Pero mi cuestión rítmica estuvo bien gacha, ¿no? A cuestión de que yo haga algo tan simple como esto, ¿no? La primera pues, sugerencia sería, obviamente, no olvidar el uno, aunque nos encanta cada vez alejarnos más, pero creo que el uno es bien importante para que tenga coherencia, ¿no? Entonces, algo tan simple como esto, ¿ah? También aquí se puede hacer tan sencillo o tan complicado como lo queramos. Voy a hacerlo primero muy sencillo y luego un poco más complicado. Entonces, como esto, 3, 4. Tin, taca, tum, tatitupan. Pim, pum, papitupan. Tin, tin, taca, taca. Tu, tin, cu, tu, pan. Ahí está, ¿no? O sea, ahí queda preciso, no pasa nada, ¿no? Nadie te va a decir, oye, eso está mal, está perfecto, ¿no? Ahora, ¿quiero algo más interesante? Pues puedo hacer desde cuestiones como polipulsos, polirritmos, o lo que le llaman hoy día que está tan en boga, la cuestión de modulación rítmica, ¿no? Es decir, que encima de esto, wow, se va a ir otra cosa, ¿no? A ver, voy a intentarlo hacer. Primero haré un polirritmo, que será algo tan simple como esto, ¿va? 3, 4. Ahí termino, ¿ah? Ay, ya desde ahí ya me creó una onda, porque yo estoy ya en otro pulso, ¿ah? O bueno, en otro ritmo, ¿ah? Ahora un polipulso. Voy a meter en este compás de 4, voy a meter un 3. Entonces ya ahí me va a crear una amalgama, ¿no? Aquí está el 4. 3, 4, pam, cam, pum, 1, 2, 3, pum, king, king, pum, can, king. Ya desde ahí se dieron cuenta cómo ya el mismo ritmo va generando ese efecto que siempre tratamos de buscar con la armonía y con la melodía, tensión, relajación. ¿Se dan cuenta cómo yo voy a pensar en ocasión así como que, pues, de melancolía, ¿no? Como es justamente la de Perfil, ¿no? A diferencia de cuando se va al mayor. Miren cómo ya se vuelve brillante ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces simplemente con el hecho de, ahora sí que de menor a mayor, ¿no? Uno muy oscuro, no muy, pero digamos oscuro, y el otro completamente brillante, ¿no? Después, ¿quieres todavía más oscuro? Vete al frigio, ¿no? Por supuesto, ¿no? Oscuro, ¿no? Y quieres el más oscuro de todos, pues vete al locrio. ¿Ok? Sería en ese orden. Para mí esa es como un poquito la relación. Repito, no es nada prescriptivo, es mi interpretación, pero creo que sí tiene, al menos en los trabajos que he analizado y todo el rollo, siento que sí tiene como que sí está sustentada, pues no está tan aleatoria esta cuestión de cómo decidir los modos, ¿no? Entonces espero que con esto te dé una idea de cómo pensar en qué modo o qué escala quieras escoger, ¿no? Piensa en el color que le quieras dar a tu pieza. También nos preguntaba Ricardo, Julio, ¿cuál es tu escala de preferencia también al momento de hacer arreglos? Pues yo siento que la escala de la preferencia es justamente ninguna, pero todas. Es decir, a mí me encanta, como les decía en la pieza esta del Danzón Esperanza, que les decía que justamente yuxtapuse las tres, ¿no? La menor natural, la menor melódica y la menor armónica. Creo que eso le da bastante riqueza a la música, ¿no? O sea, nos podríamos quedar en una sola y por supuesto es garantizado que va a sonar bien, pues, ¿no? Pero de alguna manera siento que pues lo deja un poquito como limitada o a veces como demasiado obvia, ¿no? Como lo que a veces pasa, pues no sé, sobre todo en la música
pues demasiado comercial, ¿no? Como el pop o, valga Dios, hoy el reggaetón, ¿no? Pues es una cuestión que ni tan siquiera es escalística, creo que ya más bien es una cuestión como de ostinato y una sola nota, ¿no? Regresamos a la monofonía, ¿no? O sea, una sola nota y ahí que hasta que te taladra como la gota de agua, pac, 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 y entra a nuestro cerebro y bueno, ¿no? Pero realmente creo que lo ideal es como ir combinando, ¿no? Es como la misma pentatónica, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, también para improvisar en la escala así que a todos nos saca de aprietos, ¿no? O sea, sabemos que la pentatónica resuelve porque resuelve, ¿no? Pero si solo tocamos la pentatónica en toda la pieza, quizá el lenguaje se haga bastante monótono, ¿no? Entonces, si simplemente esa penta de pronto la mezclas con, no sé, si estamos en la menor, pues la mezclas con la escala de la menor, ¿ok? O simplemente la mezclas con algo ahí muy cercano, como un intercambio modal, en vez de que sea la menor, pues trabajas justamente el dórico y poco a poco así vas enriqueciendo los colores que te va creando cada escala. Y ojo, porque acuérdense que al tener diferentes escalas también va de la mano en que cada una de esas escalas nos va a dar una gama de acordes o de armonía, ¿no? O sea, nos va a enriquecer muchísimo la cuestión armónica, ¿no? En el caso, por ejemplo, perdón, se me fue tu nombre, Swandi, la cantante. Sí, Swendy. Swendy, ¿no? Por ejemplo, para los cantantes a veces, no siempre, pero es como más complicada esta cuestión de chin. ¿Y cómo le hago para como hacer una cuestión a voces, ¿no? Que se salga justamente de la cuestión, pues, tradicional, ¿no? De por terceras y cuidando las notas del acorde y etcétera, ¿no? Esta es una buena manera de hacerlo, ¿no? Tú puedes escoger, no sé, si tienes, pensando que estás a 4 voces, ¿no? El alto, contralto, soprano y el tenor, ¿no? Me digo, alto, soprano, tenor y barítono, ¿no? Ok, entonces, igual puedes pensar en 2 voces que vayan justamente haciendo una escala pentáfona y los otros van haciendo una escala mayor o menor. O sea, algo tan simple como eso, ya estamos mezclando escalas, que no es nada aquí de armonía nuclear o algo así, pero que nos va a dar un resultado mucho mejor a que todo lo hubiéramos hecho con la misma escala, ¿no? Entonces eso enriquece bastante y diversifica bastante el proceso, ¿no? Perfecto. También hay una de parte de Alfredo Pérez, una duda que a mi perspectiva ya fue respondida con todo lo anterior, pero de igual manera te la leo. ¿Cómo elegir la clave adecuada para tu composición? Bueno, sería interesante saber si se refiere a la clave, o sea, de clave de sol, clave de fa o clave de do, o más bien a una clave rítmica. A ver si nos apoyas ahí especificando, Alfredo. A la clave de sol, sí. Ok. Pues ahí es muy sencillo, ¿no? La clave, pues, te la va a dar el instrumento a quien le estés escribiendo, ¿no? Ahí sí no hay ni que inventar, ¿verdad? No necesitamos inventar. Cada instrumento, pues, obviamente tiene su registro particular, ¿no? Es decir, la guitarra, por ejemplo, hablando de mi instrumento, pues escribe en la clave de sol. Mal escrito, porque debería estar escrito en la clave de fa, porque la guitarra es un instrumento transpositor, es decir, que suena una octava más grave de lo que está escrito, ¿no? Al igual que el bajo. Pero bueno, digamos que le corresponde la clave de sol, ¿no? En el caso del bajo, por ejemplo, pues al bajo le corresponde la clave de fa. O sea, no le vas a escribir en clave de sol porque el bajista te va a agarrar el papel y te va a decir así, toma, ¿no? No lo quiero leer. Y así, ¿no? En general, por ejemplo, el pianista normalmente pues se le escribe en grand staff, como le llaman, ¿no? O la clave con las dos llaves, ¿no? La clave de sol y la clave de fa. Por supuesto que si tienes al pianista que simplemente va a hacer una melodía muy sencilla, puedes, digamos, prescindir de la clave de fa. ¿Sí me explico? O si el pianista solo va a trabajar en la parte grave, pues puedes quitar la clave de sol. Eso sí se puede hacer, pero no le puedes meter claves que no le corresponden a los instrumentos. Yo ahí te sugeriría que, digo, ahorita ya con esto del internet y todo es muy sencillo, con que le piques al YouTube o al Google, claves y tesituras, porque eso es bien importante, ¿verdad? Si nos vamos a poner a escribir a quien sea, ¿no? O a la misma voz o lo que sea, pues mínimo, no debemos de saber la tesitura, ¿no? Quizá no conocer y tocar el instrumento, pero sí mínimo conocer el registro, es decir, cuál es la nota más grave, cuál es la nota más aguda, para que justamente no le escribas cosas que no va a poder tocar.
y de alguna otra manera también un poquito conocer, pues, digámoslo así, coloquialmente, los límites y los alcances de cada instrumento. Entonces, creo que ahí queda respondida esta pregunta, Ricardo. Perfecto. Mira, también Gabriel, justo iba a preguntar si había otra duda. Gabriel comenta, creo haber escuchado muchas influencias del jazz en el arreglo, y me pregunto, ¿cómo imitaría más el sonido de la marimba con la guitarra, si eso es lo que se quisiera? Buena pregunta. Definitivamente el emular es diferente a, de alguna manera, imitar el sonido, ¿no? Es decir, a lo que voy es que la idea no fue justamente, como les decía al principio, ¿no? Simplemente hacer una adaptación, es decir, lo que suena en la marimba, que sonara en la guitarra, ¿no? De entrada esa no fue la idea, ¿no? Sino simplemente fue más bien crear algo nuevo a partir de, ¿no? La segunda cuestión sería que en el caso de la marimba, sí es muy difícil imitarlo. Yo soy muy clavado con esa onda del timbre, me encanta, y sí he tratado de imitar a muchos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, al clarinete, sí me lo logré imitar. ¿Ok? Soy un poco, escuchen, si lo toco natural, pero aquí el clarinete es un poco más como ronquito, ¿no? Entonces... ¿ok? Obviamente es una cuestión subjetiva, ¿no? Es una imitación así como un sampler, ¿no? Pero de alguna manera sí lo imita bastante, ¿no? Si quisiera imitar, por ejemplo, la percusión, sí se puede, ¿no? Por ejemplo, un birimbao, ¿no? ¿No? Se puede. O unas congas, se puede. O una campana, sí. Ok, hay cosas que sí se pueden, digamos, imitar el timbre, ¿verdad? Y hay otras que definitivamente pues no se pueden, ¿no? En el caso pues de tu pregunta, así como de imitar el sonido de la marimba, no lo pude encontrar. Pero lo que sí traté de imitar o de alguna manera de conservar fue como la esencia de la pieza original. O sea, la cuestión tradicional, ¿no? O sea, que ahí se conservara, ¿no? Y por supuesto, en el arreglo sí tienes toda la razón. Hay mucha influencia de jazz, pues, como les decía, es lo que estudié. Y también hay mucha influencia de la música clásica y también ahora de estas locuras rítmicas, ¿no? Perfecto, Julio, pues muchas gracias. Espero que se haya podido quedar claro ahí para Gabriel. Y si ya no hubiera alguna otra duda, bueno, más bien si alguien tiene alguna otra duda, pues que hable ahora o que calle para siempre. Si no, ¿qué te parece? Toco una parte de otra pieza y yo creo que ahí les van a surgir muchísimas más dudas. Y ya con eso concluimos, si gustas. Órale, sí, 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 por mí, ¿Ok? para adelante, ¿eh? Bueno, entonces voy a tocar una pieza que también es súper conocida. Bueno, a ver, no sé, se los dejo a ustedes. ¿Quieren ir un poco más con técnicas extendidas del instrumento o más bien con cuestiones, eh, pues, armónicas y melódicas? Bueno, voy con, voy con un poquito de ambas, ¿no? Solo voy a hacer la introducción para no tardarme tanto, ¿no? Voy a hacer la introducción de Perfidia y aquí creo que les va a servir bastante este ejemplo, ¿no? La pieza de Perfidia, creo que todo el mundo lo conoce, es la pieza que compuso Alberto Domínguez alrededor de los años 30, 1939, si mal no me equivoco. Y pues es una pieza que evoca el amor, hablando justamente de la pregunta que decían ahí de que qué modo prefiere, pues por ejemplo aquí Alberto Domínguez escogió al principio pues el modo eólico, es decir, menor natural, para justamente hacer esa parte como pues melancólica, ¿no? Si le ponemos atención a la letra también eso nos sugiere bastante qué modo. La letra dice, nadie comprende lo que sufro yo, ¿no? Canto, pues ya no puedo sollozar. Entonces de ahí ya está hablando así como de mucha tristeza. Y él lo único que hizo, mira, la pieza originalmente solamente tiene do menor, ¿okay? Y se va al cuarto grado menor, o sea, fa, y luego al quinto.
aquí entra un poco el trabajo de rearmonización. Yo cambié algunas cositas. Escuchen ahora lo que originalmente se oía. Pues ahora se oye así, ¿no? ¿Vieron cómo cambió toda esa parte? De ser algo completamente sencillo y todo el rollo, se volvió un poco, pues como más elementos, ¿no? Empezando desde el bajo, ¿no? Lo que decían de cómo crear un contrapunto. Aquí está el bajo, ¿no? Perdón. Ahí está el contrapunto del bajo, ¿no? Y aquí otra vez viene. ¿Ok? Y otra vez una... etcétera, ¿no? La armonía también ahí, pues cambió muchísimo, ¿no? Hay unos acordes totalmente fuera de la tonalidad, ¿no? Que hace un fa sostenido ahí sobre do menor, ¿no? O sea, está como bastante diverso, ¿no? Y en la parte a donde originalmente es una progresión, pues que todo el mundo conocemos, el famoso círculo de do, ¿no? Que sería... Y va la melodía, ¿no? Bueno, pues aquí también yo la desbaraté y hice esto, ¿no? Miren, este contrapunto, qué bonito está. Bueno, a mí me gusta. Es totalmente contrario, ¿no? No hablamos de conducción de voces ni nada, pero bueno, obviamente está el movimiento directo, que es todos vamos y todos suben, si todos bajan, pero el movimiento contrario es algo como contrapunto, como lo que alguien preguntó ahí de bajista, que cómo podría pensar, es algo también como primordial tener eso en cuenta, ¿no? Irte con la melodía o irte contrario a la melodía, ¿no? En este caso fue lo que hice, ¿no? En este caso comienzo con la misma nota, perdón, con segunda menor, si y do. No sé si me ven aquí, creo que sí. Entonces una baja y otra sube. Y se vuelven a encontrar, ¿no? Sol con sol. ¿Okay? Pero en todo el camino una hizo esto. Y la otra hizo esto, ¿no? A ver si puedo hacerlo solita. Ahí. Aquí. ¿Ok? Ahí están las dos voces, ¿no? Totalmente el movimiento, pues, contrario, ¿no? Que ayuda muchísimo. Y, pues, en la otra parte cambié completamente la armonía. Pude haber seguido en esto, ¿no? Como ya lo tenía. No, decidí irme, algo también muy sencillo para pensar, cambiar la octava, ¿verdad? Ok, ya lo hice acá, ya presenté mi tema aquí, ¿no? Ahora, pues... etcétera, ¿no? Se dan cuenta cómo ya también el simple hecho de cambiar de registro, pues ya le dio muchísima variedad al arreglo, ¿no? Por el simple hecho de cambiarlo, ¿no? No sé si hay unas dudas aquí para comentarlas, y si no, simplemente para hablarles un cachito de la otra pieza y ya terminamos. No se espanten, ya sé que cosas que hacer.
Yo sí tengo una. Ah, perfecto, perfecto. Yo sí tendría una duda. Ahorita que toca Perfidia, que está armonizando pues algunos de los acordes de la melodía, ¿cuál sería el mejor momento para meter un acorde de séptima para arreglar una canción? Ok, pues obviamente de entrada, pues el mejor lugar es el que te indica, digamos, si es una progresión diatónica, ¿no? Es decir, si simplemente, como en este caso, ¿no? Pues que era originalmente el círculo de do, pues el lugar que le corresponde, pues es aquí, ¿verdad? Pero ahí te va, mira qué fácil. Sería meter un dominante en otro lado que ni le corresponde. Voy a meter un dominante secundario. En lugar de irme de do directamente a la, pues mejor voy a utilizar un acorde o un dominante secundario, ¿no? Es decir, antes de irme a la, voy a meter un mi 7, ¿no? Entonces, ahí pudo haber sido un buen momento. ¿Qué hay que tener cuidado nada más? De que justamente al meter ese acorde dominante, las notas que tiene la melodía correspondan con el acorde, ¿no? Es decir, básicamente que tenga la tercera, ¿no? Y la séptima, sería lo más importante, ¿no? Porque de ahí, por ejemplo, si en este caso mi 7 y la melodía está en sol, pues no pasa nada porque la podemos justificar como un 9 más, ¿no? No hay tanto problema, ¿no? Pero si en este caso la melodía era un re sostenido, pues va a estar grueso porque es la séptima, ¿no? Y justamente lo que le da el color al dominante es la séptima menor, ¿de acuerdo? Entonces, date cuenta cómo de do me iba a ir a la menor, pues primero hago el mi. Ahí podría ser otro dominante para ir a re. Y ahí podría ser otro dominante, re 7, para ir al sol, ¿va? O sea que realmente no hay así como una regla de que tienes que poner el dominante aquí asado, no. Yo creo que así como para que tengas una guía o de principio, fíjate en la melodía. ¿Qué te dice la melodía, no? Si la melodía te permite que uses un acorde dominante en donde iba otro acorde, es decir, que cheques la relación que tiene ahora con el acorde dominante, la melodía, y si lo permite, pues, palo, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, pues yo creo que para concluir esta sesión, igual simplemente pues les hablo un poquito de 5 minutos acerca de las técnicas extendidas, que eso también vale la pena un poquito, ¿no? Simplemente voy a hablar de este arreglo que yo hice y pues lo hice completamente en otro estilo, ¿no? Este sí fue contrastante, o sea, originalmente es un vals. Etcétera, ¿no? Y yo me fui aquí a heavy metal bebop, ¿no? Lo hice funky con toda, le robé todas las ideas a los bajistas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Comencé justamente con un pedal. Aquí sí aproveché la onda del pedal, entonces hice esto, ¿ah? Si se dan cuenta de que, ¿a qué les suena esta armonía? Ustedes nada más díganme, ¿brillante o oscuro? Para decirlo como así. Brillante. Brillante, Ángela, brillante, muy bien. ¿Alguien más ahí? ¿Qué color les dio? Es curioso porque tiene como una combinación de ambas, como muy neutral. No sé si son estas paralelismos entre las voces las suspensiones en la armonía, no sé, pero... Pues ambos tienen razón porque justamente la armonía que agarré fue cuartal. Entonces la armonía cuartal tiene esa como característica, ¿no? Entre que no te dice si es azul o rojo, ¿va? Dices, chihuahua, ¿qué es mayor, menor? No sé, porque justamente la cuestión cuartal pues normalmente tiene esa característica, ¿no? ¿Ok? Entonces otro tip ahí, ¿no? Si quieren hacer algo así como más neutral,
pueden irse a la armonía cuartal, que es así en resumen, pues ya saben, ¿no? Simplemente estructurar los acordes ahora, en lugar de terceras, pues por cuartas, ¿eh? Bueno, y después de esto, yo me robé todo ahí de los bajistas y hice esto, ¿no? ¿Qué fue lo que hice ahí? Pues es lo que le llamamos técnicas extendidas, ¿no? Es un poquito como salirnos de lo convencional, ¿no? Porque ahí lo pude haber tocado. Ok, lo pude haber tocado así, pero pues mejor con slap, ¿no? Que no es una técnica muy guitarrística, pero sí de bajistas, ¿no? Es simplemente puedes pegarle con el pulgar a las cuerdas, ¿no? Y jalar, ¿no? Y eso ya cambia el timbre. Volvemos a lo que hablábamos ese rato, ¿ah? De a veces también pensar en los arreglos desde la perspectiva de la tímbrica, ¿no? Entonces, esta también es una manera que da bastante resultado para la cuestión de sus arreglos o de sus composiciones, ¿no? El pensar también en pues, cambiar el cómo sacar una simple nota, ¿no? La podemos sacar, pues, simplemente así blanquita, o con un simple apoyatura, o jalando el pichicato labarto, ¿ah? O con un armónico, ¿ah? O en otra cuerda, en el caso de la guitarra, ¿verdad? Es muy distinto tocarla al aire a tocarla acá, o tocarla acá, o más acá. Cada vez se va oyendo más oscuro, ¿va? Dense cuenta que está brillante, y aquí es la misma nota, pero eso es distinto, ¿no? Entonces, creo que también esta cuestión de entrar en técnicas entendidas, ya sé que es un poquito, pues valga la redundancia, más extendido, pero vale la pena, ¿no? Al menos como empezar a indagar ahí en un poquito, pues que se salga del huacal, por decirlo así de alguna manera, o que salga un poquito de lo que hacemos, de lo que conocemos, y pensar en que, chihuahua, no sabía que se veía bonito si al bajo le pego, o la toco al revés, o yo qué sé, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de hoy, con tanta tecnología, pues también pueden pensar en efectos, ¿verdad? ¿Ok? Tan sencillo como, oye, mira, ahí ponle un octavador, o ponle un delay, ¿no? Solo en esa parte, no tiene que ser toda la pieza, porque luego pecamos de que ponle delay y toda la pieza con delay, aquí como de cumbia, ¿no? Wow, wow. No, o sea, como pensar en una parte nada más, mira esta parte, quiero que las voces se mantengan un poquito más, entonces ponle ahí un chorus. Y ya, se acabó el compás y quítalo. Así, eso también se vale, ¿no? Entonces, en cuestión de la tecnología también nos podemos ayudar bastante para enriquecer nuestro trabajo, ¿no? De alguna otra manera. En el caso, pues, de estas guitarras acústicas, pues, es complicado porque, pues, no tiene efectos, que claro que lo podríamos meter, pero bueno, también la característica de esto es que es acústico, ¿no? Pues, bueno, amigos, pues, no sé, ahí si alguien más tiene alguna otra duda. Yo por mí me quedo aquí 2 horas, pero pues también. Maestros, hay una duda que a lo mejor no tiene que ver con esta parte pues del contenido musical como tal, pero no me gustaría que nos fuéramos sin antes que nos dieras unas palabras con respecto bueno, para hacer un pequeño contexto, ¿no? Sabemos que ahorita hay una incertidumbre enorme con respecto al quehacer musical, al quehacer artístico. He tenido la mala fortuna de conocer alumnos, estudiantes que si bien pensaban dedicarse a la música, en este verano decidieron tomar otro camino. Y bueno, vemos mucha incertidumbre, sobre todo pues en el sentido de la profesión musical, y no nada más como profesionistas, sino pues como un acompañamiento, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras como dar algunas palabras, algunos consejos o algo que tú consideres importante, pues, pues para ayudar a sobrellevar esta incertidumbre, e incluso pues algo que creas que sea bueno que sepan nuestros estudiantes con respecto al quehacer musical, ¿no? Y al cómo se ve un profesionista, cómo le hiciste tú, no sé, cuéntanos, por favor. Buenísimo, Chava. Perdón, yo soy muy igualado, ya te estoy diciendo Chava. Sí, muy buena observación, y creo que sí es bastante importante. ¿Por qué? Porque pues la música no es una de esas cuestiones en las que de alguna manera
tengamos asegurado nuestro futuro. Pero curiosamente, pues díganme hoy, de verdad, levanten el dedo a alguien y diga, ¿qué cosa nos asegura el futuro? O sea, yo pienso que ni tan siquiera tenemos asegurado que vamos a vivir el día de mañana, así de verdad. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos comprada la vida, ¿no? Entonces, en cuestión de la música, lo primero que creo yo es hacernos como pues como un diagnóstico también uno mismo, ¿no? Lo que les dije hace rato. El hecho de que te guste la música realmente es como una plataforma o una visión real como para que te dediques a la música, porque también voy a hablar un poco así crudo, pero a veces también piensan que la música nada más es los grandes reflectores, los escenarios, las chicas y lo que sea, ¿no? Entonces mucha gente se tira a eso, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, los que seguimos la música sabemos que es un camino espinoso. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que hay que tener suma disciplina y constancia, ¿verdad? Es un maratón de 5,000 kilómetros, no es un sprint de 100 metros. O sea, no, los que pretenden así de que, wow, de la noche a la mañana voy a ver una estrella, las hay, ¿no? O sea, ¿cuántos ejemplos les podría dar ahorita, no? Pues no te metes con mi cucu, y cuántas de reggaetón han salido que, ¡pum!, suben así, pero al día de mañana, ¿quién se acuerda de ellos, no? O sea, así tan rápido como suben, pues obviamente no tienen esa plataforma como para mantenerse. Entonces, el hecho de hacer como la fast food en la música, creo que, al menos en mi perspectiva, no lo considero como tan viable, ¿no? Entonces, sería la primera, ¿no? El pensar en por qué quiero estar en la música, ¿no? O sea, realmente es porque sueño en hacer fortuna o bla, bla, o simplemente porque me gusta la música. Ok, sería el primer planteamiento, ¿no? Si ya estás decidido, y obviamente todos tenemos esa disyuntiva, o todos la tuvimos, el hecho de que es que me han dicho que no me voy a morir de hambre y que voy a ser un hippie que solo va a tocar en los camiones, etcétera, etcétera. Bueno, les diré que cuando yo estudié en México, sí toqué en los camiones, definitivamente sí, y sí pasé hambre, pero no por culpa de la música, ¿no? O sea, simplemente pues, porque yo también me estaba preparando de alguna manera y pues tenía yo que buscar pues como subsistir en esa cuestión, ¿no? Pero no es porque la música no nos dé para comer. De hecho, yo creo que si la motivación es la plata, que en lo particular creo que no debería ser una motivación para estar en música, pero bueno, mucha gente está por eso, es lo que menos les debería preocupar. Porque hacer plata es lo más fácil en la música, de verdad, así se los digo. ¿Cómo? Les pongo el ejemplo más sencillo. Simplemente hagan un grupo de eventos en donde no tienen que meterse ni en trabajos de creación, ni de composición, ni nada. Hagan un grupo de eventos, copian como tal la cumbia de tal, el reggaetón de tal, y bla, bla, sacan sus payasitos y van a cobrar un montón de plata, de verdad. Y ahí van a vivir tranquilamente y les van a dar trabajo a otros músicos y perfecto, ¿no? Ahí está, resuelta esa parte de la plata, ¿no? ¿Ok? O el otro lado, por supuesto, que es lo que yo llamo el camino angosto y difícil, pues es el que realmente, ¿qué objetivo tenemos con la música, no? Si realmente, pues es por el simple hecho de disfrutarla, sin pretender más, ¿no? O sea, abusados con la música porque creo que es de esos mundos en donde la competencia se ha confundido con la competitividad, ¿no? O sea, que son dos cosas bien distintas, ¿no? El ser competente y el ser competitivo. El competitivo es el que, ahí te va un codazo y hazte para allá porque yo quiero tu lugar y yo quiero brillar y yo quiero más likes y yo quiero más de esto. Y el ser competente quiere decir con el hecho de que simplemente yo quiero ser mejor que el músico que era ayer, ¿no? Sin importarme si el que está adelante o atrás de mí es mejor o peor, ¿no? Es así de simple, ¿no? Como tener ese foco, ¿no? De no meterse en esas como luchas de egos banales, ¿no? Y la otra, pues, saber que definitivamente la música sí nos va a requerir mucho, ¿no? Tener presente que obviamente sí, pues requiere, de alguna manera hasta, digámoslo así, sacrificio en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, yo cotorreo con mis alumnos y les digo que pues ya no van a poder ver La Rosa de Guadalupe y la novela de las 8 porque van a tener que estar estudiando y agarrando su instrumento, o si ya se metieron en la composición, pues estudiando libros de composición o simplemente componiendo, lo que sea. O sea,
sí requiere de bastante tiempo, es la verdad, ¿no? Que hoy día es nuestro pretexto número uno para tratar de procrastinar las cosas, ¿no? Ay, no tengo tiempo y bla, 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 bla. Entonces, yo creo que eso es, ¿no? Sí, va a haber sacrificios, sí, ¿no? Quizá dejar tu celular a un lado, quizás deje de clavarte tanto en el Netflix, que desgraciadamente son unas drogas tan adictivas para todos, yo también me incluyo, o sea, yo por eso mejor ya cancelé la tele porque es tan rico nada más sentarse y ponerte a ver la tele. Pues no, mejor es de tener en claro que pues necesito horas para hacer mi quehacer, ¿no? Y pues si lo que a ustedes les interesa es abusados, que también aquí podemos, digamos, no tiene que ser tan ruda la cosa, ¿no? Si solo quieren ser instrumentistas, la vida va a ser un poco más sencilla, ¿no? Es decir, yo solo quiero ser el mejor baterista, el mejor bajista de México, ok, pues nada más te tendrás que enfocar en tu instrumento. Entonces, en vez de dedicarle cierto número de horas al día, pues le vas a dedicar menos. Pero así ya como ustedes, ¿no? Que veo que les gusta la composición y el arreglo y ese rollo, pues obviamente la música es una pirámide al revés, ¿no? Empezamos así y se va ensanchando y no tiene fin, ¿ok? Entonces, solo tener en cuenta eso, yo creo que la verdad, los que decidan irse por la música, por la convicción aquí del corazón, no siguiendo como paradigmas así, los que sean, si lo hacen con el corazón les va a ir bien, ¿no? O sea, y sobre todo si tienen la fe de que van a dar lo mejor de ustedes, les va a ir bien, o sea, es el simple resultado, yo creo, del trabajo y de hacer las cosas por convicción y no por conveniencia, ¿no? Si es por conveniencia, pues creo que las cosas sí ya empiezan a caminar por otro lado. Entonces, creo que mi mejor consejo sería, si les gusta, no teman, háganlo con toda la fe, con todo el corazón, den todo ahí, ¿ok? O sea, den su 100%, y si no lo quieren hacer o si su camino es algo distinto, pues solo háganlo como hobby. De todas maneras, la música es medicinal, ¿no? Les va a dar algo buenísimo. Muchas gracias, maestro. Gracias. No, No pues sé de si alguien nada. más quieren preguntar algo, alguien más, no sé si estén ahí antes de irnos, hablen ahora. Hablen ahora, callen para siempre. Bueno, de todas maneras, miren, muchachos, o cualquiera, si cualquier cosa, hay alguna pregunta o dudas que luego les surja, con todo gusto, pues ahora, yo soy medio nuevo, soy cavernícola.com todavía, estoy apenas entendiendo hasta las redes, pero bueno, ahí me pueden encontrar en Facebook como Julio Flores Bermúdez. La página, no entiendo eso de la página y del perfil, pero bueno, creo que la página es más fácil. Entonces ahí también con todo gusto, si quieren compartir ahí alguna otra pregunta, lo que sea, o mi correo, que también está muy fácil, es jfb@hotmail.com. Bueno, se lo escribo por acá. Sería muy bien en chat, por favor, para que ahí lo puedan los chicos copiar. Ahí como se escribe, ahí está. jfb, Porfa, y si puedes también dejar ahí redes sociales, medios de contacto. También claro. nos preguntaban dónde podíamos escuchar más Sí. de tus trabajos. Igual, si aprovechando la escritura. Sí, tienes toda la razón. Julio Flores Bermúdez es el fanpage, ¿cómo le llaman? Les digo que soy medio cavernícola, todavía en esas cosas, pero creo que ahí me encuentran. Ay, perdón. Y el YouTube también hay, por si quieren ver pues, más locuras de las que ando haciendo, pues es con lo mismo, Julio Flores Bermúdez, YouTube, y pues ahí, de hecho ahí pueden encontrar el disco, que pues bueno, vale más la pena tenerlo físico porque pues, es una cajita con toda la artesanía ahí que pienso yo que culmina este trabajo. Pero bueno, si no, ahí lo pueden escuchar y pues bueno, ¿no? Ahí estamos a la orden, de verdad. Me da mucho gusto que, antes que nada, ya para concluir, felicidades a los que están llevando a cabo estos talleres, en este caso, Iris, Salvador, maestra de canto, perdón, se me olvida el nombre, Swendy. De verdad, los felicito, o si hay alguien más por ahí, los felicito porque pues tienen en sus manos pues el hecho de simplemente, olvídense de tener nuestro objetivo como volver virtuosos. Con el simple hecho de que hagamos, de que disfruten y amen la música, creo que ya es un agasajo, ¿no? Entonces, qué bueno que esté esto ahí en el TEC, de verdad los felicito. Pues Jonathan también, qué bueno que estés aquí vinculando esto. Y pues sobre todo a los chavos, ¿no? A los muchachos que están interesados en esto. La verdad es que tienen diversión asegurada de por vida. Ahorita en esto de la pandemia,
gracias a Dios yo no me he aburrido ningún día, ni un solo día, porque tengo material de sobra para estudiar y para trabajar. Así que háganlo con la música. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ti, a todos los participantes, a los profes, como bien comentabas. Y gracias por la disponibilidad de tiempo y la disposición para darnos estos pequeños tips, estas charlas, todas estas dudas que pueden llegar a salir y seguir dispuesto, ¿no? a poderlas seguir cubriendo a pesar de que ya no sea dentro de esta sesión. Sí, claro, con todo gusto. Y también para concluir, nada más déjeme decirle que Claro. vale la pena, como bien lo mencionaste al principio, que pues yo estoy acá porque gracias a Dios salí beneficiado con la convocatoria del PECDA, vale la pena concursar en esas convocatorias, ¿no? Porque muchas veces, pues el camino del artista, pues obviamente también necesitamos comer, ¿verdad? Esa mala costumbre de tener que comer. Entonces, pues realmente, pues la cuestión, el contar con un apoyo, que serían los mecenas actuales, pues es de verdad de muchísima ayuda. Entonces, no duden, hagan sus proyectos, si es otro trabajo, sí, pero vale la pena, participen en las convocatorias y pues estoy seguro que saldrán ganadores. Gracias. Yo quisiera pedirles, bueno, yo grabé una parte de la sesión, pero tuve un problema aquí con mi computadora. Pero de igual manera, a ver si Jonathan me puede apoyar con la otra parte de la grabación para juntar tener un video. Yo creo, Julio, que para ti a lo mejor es también bueno tener parte de esto como evidencia de lo que estés haciendo, tener un video de esto. Para los chavos también, pues dejar a disposición. A ver si, yo espero que en estos días podamos tener ya junto las dos partes del video y hacérselos llegar, pues yo creo que vía correo electrónico. Supongo que aquí en Zoom se guardan los correos electrónicos. Los que no entraron con su cuenta institucional del TEC, yo les pediría que ahí en el chat pongan sus correos electrónicos para poderles hacer llegar este video. Y de igual manera, pues la información que nos dio aquí el maestro Julio de sus redes y información de contacto. Es cierto. Gracias, Chava. La verdad que eso está buenísimo. Al tener el video de esto, pues para mí también es muy bueno. Y también igual les pediría que pues escríbanme y pues ahí estamos en contacto y así también yo si tengo alguna otra actividad que considere que pueda ser de su interés, pues adelante, ¿no? Les comparto. Gracias, eso está muy bueno. Gracias, Chava. No, y gracias a ustedes. Iris, Wendy, muchísimas gracias también por esta colaboración. Ojalá que no sea la última, como les decía, ojalá que podamos de alguna manera pues seguir teniendo, creo que los más beneficiados son nuestros chicos y en medida como podamos estar nosotros pues vinculados, conectados, seguramente vamos a poder sacar más provecho. Nos enseñó mucho esta pandemia con respecto a eso, nos ayudó a cortar la distancia, nos ayudó también a darnos cuenta de que pues no hay kilómetros, como dice la canción, y va a haber mucho que seguramente vamos a poder hacer. Buenísimo, pues ha sido un gusto para mí, de verdad. Otra vez les repito, muchas gracias al TEC, gracias sobre todo a los estudiantes, ¿verdad?, que estuvieron acá, pero también a los maestros, Iris, Wendy, Salvador, Jonathan, gracias por su sinergia, por darme chance aquí de compartir esto. Gracias de nuevo pues al PECDA, que también me ayudó para que yo llegara acá. Y pues a la orden, ¿no? A seguir con este camino que tenemos diversión garantizada de por vida. Claro que sí, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias también, Chava, por prestarnos tu espacio de Zoom y el tiempo de la clase. Muchas gracias a todos. Como bien decían, esperamos que no sea la última que podamos convivir así, que tengamos de invitado a Julio. Esperamos que pueda llegar a otros momentos y pues a seguir colaborando, ¿no?, en conjunto. Muchas gracias a todos por haberse conectado y haber participado. Que tengan una bonita tarde. Bonita tarde. Gracias. Bonita tarde a todos. Exacto. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias a ustedes.